Bueno, chicas, continuamos con una segunda parte de esta primera introducción que estamos haciendo a la cursada, pero también vamos desarrollando algunos puntos en particular. Voy a aclarar algunas cuestiones académicas, sí que hacen a la organización de la cursada, cómo la vamos a llevar a cabo. Yo las he ingresado a las alumnas a un grupo privado de Facebook, ¿sí? En donde ustedes van a poder visualizar las clases grabadas. También por allí les voy a compartir el material. Y por supuesto, todo lo adicional también va a ir en ese grupo, ¿sí? La idea que yo tengo hasta el momento es 2 clases grabadas, 2 clases en vivo, ¿sí? O a lo sumo 3 grabadas y 1 en vivo. Para que también ustedes puedan interactuar conmigo, para que también puedan vivenciar lo que es tener una clase en vivo, ¿sí? Además de la grabación. Siempre trato con mis alumnas de generar un vínculo, un acercamiento, en donde ustedes se sientan acompañadas en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Me gusta mucho el uso, ¿no es cierto?, de aquellos recursos pedagógicos, no solamente los que yo brindo dentro de la formación, de los cuales ustedes van a hacer uso cuando empiecen a desarrollarse en el ámbito laboral, sino también yo poder compartirles estas herramientas también de una forma amena para que ustedes puedan interiorizarlas, hacerlas propias, ¿sí? Me parece fundamental. Aclarado esto, voy a también a tratar de armarles un grupo en donde pongamos algunas pautas, ¿sí? Para que no se sature. Si bien en esta comisión somos re poquitas, y se van a ir incorporando porque hasta la clase 4 podemos ir agregando más chicas. Por eso otra cosa también, si tienen algún conocida que quiera llevar a cabo esta cursada, esta formación, bienvenida sea a la institución, porque bueno, como les decía, otra comisión ya se cerró y esta es una nueva comisión, así que hasta la clase 4 se pueden incorporar a aquellas que están interesadas, ¿sí? Entonces nos vamos a manejar de esa manera. Por el momento solo con el grupo de Facebook, ¿sí? Seguramente en las próximas semanas estaré organizando algún grupo de WhatsApp, más que nada para algunas notificaciones puntuales, porque generalmente todo trato de compartirlo y que quede alojado allí, ¿sí? En el grupo. Que me gusta también hablar mucho de esto, que en esta primera parte que vemos lo que es la historia del jardín maternal, nace con una necesidad social. ¿Cuál es esa necesidad social desde nuestra historia? Si nos remontamos, la necesidad de que las mamás empezaron a trabajar, de la mujer trabajadora, ¿sí? En donde la mamá ya sale a trabajar fuera de casa y necesita esa contención y ese acompañamiento para poder llevar a cabo su labor. Entonces empezaron a crearse estos espacios, antes para las mujeres que trabajaban en fábricas, ¿sí? Espacios destinados al cuidado, pero eran puramente dedicadas al cuidado, lo que tiene que ver, como ya les dije, a la satisfacción de las necesidades básicas de ese niño. Mientras que ya después ya hubo un cambio de paradigma en donde ya las instituciones pasan a ser jardines maternales, porque no solamente se brinda y se satisface esta necesidad asistencialista, lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿sí? De cuidado, alimentación, etcétera, sino también lo que tiene que ver con la parte educativa, ¿sí? Propiamente dicha, con los contenidos adecuados para esta edad. Antes, desde la historia, también esto se los voy a comentar un poquito más, explayándome un poco más para que ustedes puedan comprenderlo, un niño era tratado igual que un adulto, ¿sí? Muchas veces se ponían en juego los derechos del niño, no existían los derechos para el niño, ¿sí? El niño era tratado como una cosa, como un objeto, como un adulto. No había diferencia entre el adulto y el niño. No había diferencia en su vestimenta, no había diferencias en cuanto a que se consideraba que un niño también tenía la capacidad para poder desarrollar las mismas actividades que un adulto. Se los castigaba muy fuertemente físicamente, ¿sí? Entonces se toma conciencia de todo este cambio histórico en donde son tenidos en cuenta las necesidades específicas de la infancia, a cubrir esas necesidades, y en donde el Estado también toma conciencia de esto y empieza a hacerse cargo, ¿sí? De satisfacer estas necesidades, de apoyar a las familias, porque en sí el bienestar del niño depende de ese bienestar de la familia, en que la familia
tenga las herramientas que tienen que ver con lo económico para poder sostener a este niño, pero también con herramientas educativas para que la familia entienda cómo encauzar la crianza de una criatura, ¿sí? Entonces miren qué importante que es, digamos, este cambio o la historia en sí que nace como guardería para ayudar a las familias, a las mamás específicamente, para que puedan trabajar, insertarse en el ámbito laboral, pero después esto va cambiando porque ya no solamente tiene peso y relevancia la necesidad de las madres trabajadoras, sino también la necesidad del niño, ¿sí? Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo en el que se encuentra. Bien, entonces todo esto vemos al principio, la historia, los inicios del jardín maternal, ¿sí? La necesidad también de que los jardines maternales sean atendidos, que los pequeñitos sean atendidos por personal idóneo. En uno de los videos que les compartí dentro del grupo, que les pido por favor que lo miren porque va a haber una actividad también para ver si han comprendido la temática, es el entender que las personas que trabajan con las infancias y en los ámbitos educativos tienen que estar capacitadas para ello, ¿sí? Entonces, número 1, se hace mucho hincapié en que sea el espacio físico en donde se va a desarrollar el cuidado y la educación de los niños un espacio adecuado, limpio, ordenado, tranquilo, ¿sí? Por otro lado, hace hincapié en la formación académica que tienen que tener las personas que se dedican al cuidado de la primera infancia, ya que no solamente cuidan, sino que también enseñan, educan, ¿sí? También entonces hablamos de la historia del jardín maternal, del rol que cumplen las profesionales que se dedican a la primera infancia. También me parece muy importante remarcar que además de la capacitación que debemos tener para desempeñarnos en esos cargos, también es importante saber, como les decía anteriormente, que no solamente trabajamos con los niños, trabajamos con los papás, o sea, con las familias, y tenemos que amalgamarnos para lograr un buen ambiente, porque solamente cuando hablamos de la importancia del ambiente educativo, hacemos hincapié en cómo los vínculos que se establecen en estas instituciones. El vínculo que establecemos nosotras como seños para con los niños, el vínculo que vamos generando con los papás, con las familias, es un vínculo de confianza el que se tiene que generar. Y esto se genera a través del acompañamiento sincero, profesional, ético, ¿sí? Entonces por eso siempre hablo de esto, ¿no? De cómo tenemos que ir forjando, ¿no es cierto?, nuestra formación de forma lo más sólida posible, justamente porque, bueno, trabajamos, es ardua la tarea, requiere de un esfuerzo físico, emocional, mental importante, porque, bueno, a ver, yo siempre hago por ahí esta comparación como para que se entienda un poco, pero por ahí nos ha pasado a muchos que vamos a ciertos lugares en donde gente que se dedica a la atención al público tiene un inadecuado trato con los clientes, ¿sí? ¿Cuántas veces habremos ido a una oficina, a algún espacio a hacer un trámite y demás y nos han atendido mal, nos han contestado mal, no nos han asesorado de forma adecuada? ¿Cuántas veces? Digo, ¿no? Esto que vemos un trato inadecuado. Mientras que nosotros podemos tener un montón de problemas en nuestra vida personal, pero también es importante la formación que nosotras vayamos teniendo en inteligencia emocional, ¿sí? En que nosotras mismas aprendamos y empecemos desde ya, desde que empezamos a tomar esta formación, a tratar de trabajar nuestra emocionalidad, a conocer nuestras emociones, a poder ponerles un nombre, a diferenciarlas, a gestionarlas, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar con un montón de situaciones dentro del jardín. No vamos a ingresar y el lugar va a ser color de rosa, ¿sí? O sea, vamos a tener que trabajar en equipo con otras seños, tomar en cuenta la pedagogía que se maneja, ¿sí? En ese espacio vamos a ir conociendo la institución, su reglamentación, su forma de trabajar, cómo se maneja el equipo de trabajo, y voy a ir, ¿no es cierto?, poco a poco empapándome de toda esa metodología de trabajo. Entonces tengo que estar abierta, ¿sí? Pero también absorber mucho de todo el ambiente, de los niños y demás, porque eso me va brindando a mí herramientas para desempeñarme, ¿sí?
Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? Siempre estar bien atentas y algo muy importante que yo hago hincapié, esto que estaba diciendo, muchas veces nos encontramos con personas que trabajan supuestamente en atención al cliente y la verdad que trabajan muy mal, con un mal gesto, con una forma de hablar que no es la correcta. Entonces nosotros tenemos que siempre recibir a los niños con una sonrisa. Ellos no tienen que percibir, obviamente somos seres humanos, no estoy diciendo robotizadas, extremadamente estructuradas o, no sé, armar un papel para tal cosa. No, tratar de gestionarnos de una manera que nos permita a nosotras poder separar ciertas cuestiones que a todos nos pasan y que por ahí nos atraviesan para poder desempeñarnos adecuadamente, ¿sí? Porque el espacio del jardín maternal es un espacio de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades, en donde nosotros tenemos que brindar este espacio seguro, cómodo, feliz. El niño tiene que ingresar al jardín y salir contento, ¿sí? Con ganas de volver, con ganas de saber que ese es su lugar, es su espacio, que el niño pueda hacer parte de sí ese espacio, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros que el niño aprenda, ¿sí? Y que aprenda como corresponde, incorporando todos esos conocimientos, ¿sí? Que obviamente cuando planificamos y llegamos al punto de la evaluación, que cuando hablamos de evaluación no hablamos de las evaluaciones que nosotros conocíamos en nuestro nivel primario, en donde me toman una prueba de figuras geométricas, por ejemplo, si yo me saco tal nota aprobé, si me saco tal otra desaprobé. No, la evaluación aquí en el maternal, en la educación inicial propiamente dicha, se lleva a cabo a través de la observación que yo como seño realizo sobre el grupo en su conjunto y sobre cada niño de forma individual. Entonces voy a poder detectar qué debo cambiar en esa planificación, a qué niño tengo que abocarme y cómo modificar ciertos aspectos de esta temática para que también pueda aprender. ¿Sí? También nuestra tarea tiene que ver con eso, con ese ojo observador, atento, ¿sí? A las necesidades del grupo y a las necesidades que pueda llegar a tener cualquier niño, ¿sí? Pero también tenemos que tener ciertas nociones básicas para poder detectar si hay alguna dificultad que amerite de mi parte una reunión con papás y la posterior derivación de ese niño a algún profesional para que lo evalúe. Psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. ¿Sí? También vamos a ir viendo en este primer fragmento, en esta primera parte o módulos de la formación, también cómo se lleva a cabo una reunión con los padres, algunos tips, ¿sí?, importantes para este periodo de inicio, para este periodo de adaptación, que como dijimos no es solamente adaptación del niño, es adaptación propia, es adaptación del equipo de trabajo, de las autoridades docentes, de las familias. También cómo organizar este periodo de inicio de modo que me garantice a mí, ¿sí?, el mejor desarrollo posible, ¿no?, del inicio de nuestras actividades. Bien, el periodo inicial decimos que no es un tiempo de espera, sino es un periodo de adaptación activa, ¿sí? No es pasivo, ¿sí? Es el comienzo de la propuesta educativa que vamos a brindar. Entonces, el ingreso, como se dice, a este ámbito educativo tiene que ser lo más feliz posible. Es un nuevo reto para todos en general, pero los niños se están enfrentando a muchas situaciones nuevas que antes no se vieron enfrentados. ¿Por qué? Porque estaban en el ámbito de contención familiar, en sus hogares, habituados a determinadas costumbres, y ellos, acostumbrados a una cierta forma de vivir, ¿de acuerdo? Porque también hablamos que es muy importante el trato que nosotros vayamos estableciendo con los niños, el vínculo que vamos generando, porque justamente la forma como se vaya resolviendo, es decir, la forma en cómo se va a ir desenvolviendo esta primera etapa, ¿sí?, va a influir en la visión que en general ese niño va a adquirir respecto al ámbito educativo, al jardín, a sus primeras experiencias, ¿sí?, educativas. Entonces es sumamente importante que esta experiencia sea lo más positiva posible, porque va a depender de esto la visión que el niño va a ir formando en su cabecita respecto a la escuela y respecto a las relaciones que va a ir estableciendo poco a poco con posterioridad.